Queridos hermanos, continuando con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas, llegamos a la última parte del capítulo 14. Realmente un pasaje muy, pero muy importante, porque en él observamos que Jesús advierte sobre el costo del discipulado. Voy a leer entonces, espero que ustedes sigan con su propio ejemplar de la Biblia o leyendo en el celular este tan importante pasaje, Lucas capítulo 14, los versículos que van del 25 hasta el 35. Nos dice de esta manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, te agradecemos por poder contar con tu palabra y porque la misma es una luz espiritual que nos indica el camino a seguir para agradarte y vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos que tú ahora nos hables a través de este pasaje tan importante que hemos leído, que cada uno de nosotros pueda asimilar cada enseñanza que encontramos en él. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les estaba diciendo, en este pasaje Jesús nos advierte sobre el costo del discipulado, ¿no? Y lo primero que llama la atención es el hecho de lo políticamente incorrecto, diríamos en nuestros días, que era Jesús. Porque hizo esta advertencia cuando grandes multitudes iban con él, ¿no? Como dice en la versión popular, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, ¿no? Realmente en nuestro tiempo, aquel que logra grandes multitudes siempre le dice lo que las multitudes quieren escuchar. Quiere quedar bien con la gente para mantenerla a su lado. Pero Jesús se volvió y les advirtió, en primer lugar, que parte del costo del discipulado es amar a Dios más que a nadie. Según el versículo 26 dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, acá ustedes me dirán, ¿dónde está la idea del amor a Dios? Evidentemente que está en el término aborrecer. Claro, cuando uno lo lee así se sorprende, dice: ¿cómo? Tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, hermanas, y mi vida también. No, evidentemente que no es esta la idea, sino que el término aborrecer indica el poder amar menos. Esto lo descubrimos cuando recordamos el caso de Jacob, que decía el Antiguo Testamento en el libro del Génesis que él aborreció a Lea, y lo que quería indicar es que la amaba menos que lo que la amaba a Raquel. Entonces acá lo que nos está diciendo es que el amor a los familiares, que el amor a nosotros mismos debe estar por debajo de un amor supremo, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. El segundo de los requisitos que encontramos es cargar la cruz para seguir a Cristo.
Nos dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como hemos dicho en otras oportunidades, a veces la gente popularmente utiliza mal esta idea de la cruz, y alguno por ahí se lleva mal con su suegra y dice, es una cruz el tener que soportar a mi suegra. Otro tiene un hijo rebelde y dice, mi cruz es este hijo tan desobediente que tengo. Otro tiene un patrón, un jefe muy exigente, y dice, mi cruz es soportar a este hombre que siempre me exige tanto y que es tan autoritario, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir cargar la cruz es identificarnos tanto con Cristo como para sufrir todo lo que vamos a sufrir por esa identificación. El hecho de que Cristo llevara su cruz implicó sufrimiento físico y espiritual. Y en el caso nuestro, cuando somos probados, cuando Dios permite que podamos enfrentar problemas y dificultades, realmente Él procura purificarnos espiritualmente a través de esto. Y lo importante es que siempre estemos dispuestos a resistir aquello que Dios permita como parte de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, quizás lo más destacado en la versión de Lucas acerca del costo del discipulado está en estos próximos versículos 28 al 32, que nos indica que un tercer requisito es calcular bien lo que cuesta. Dice ahí en los versículos 28 al 30, como quien calcula si está en condiciones de edificar una torre, ¿no? Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿no? Evidentemente que el Señor establece acá una comparación con una situación muy clara, ¿no? Una persona que necesitara construir una torre, que en aquella época se utilizaba como un medio de vigilancia para cuidar que la gente no viniera a robar los frutos de aquello que se estaba sembrando y que se esperaba cosechar. Realmente era necesario el que pudiera decir, bueno, ¿y con qué recursos cuento para edificar esa torre? A veces algunos muy rápidamente dicen, sí, yo voy a ser el mejor cristiano del mundo. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, ahí, como se dice popularmente, la gente arruga y desiste de su fidelidad y dice, no, yo esperaba otra cosa. Yo creía que todo era asunto de recibir y de recibir. Así es que realmente este es un claro ejemplo de lo que no debe pasar. Pero también el Señor hace otro tipo de comparación. Y en los versículos 31 y 32 hace ver que como quien calcula si puede triunfar en una batalla. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, ¿no? Evidentemente que un rey sensato lo que procura hacer es garantizar la paz, ¿no? Y se da cuenta que si tiene que enfrentar a alguien que duplica su ejército, lo mejor es tratar de llegar a un trato con él y no someterse a una derrota. Y otra vez entonces está la idea, hay que calcular bien lo que cuesta ser discípulo de Cristo. La salvación es gratis por la fe, por la gracia, pero implica el poner toda nuestra vida incondicionalmente en las manos de Jesús como Señor, como dueño de nuestra existencia. Y realmente esto es lo que debemos considerar seriamente. El cuarto requisito está establecido en el versículo 33. Renunciar a todos los bienes. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
A lo largo de la historia, algunos han sido radicales en la interpretación de esto y han pensado que ser un buen cristiano implica el hacer voto de pobreza extrema. No necesariamente. Lo que quiere decir es poner primero a Dios y después los bienes. Es decir, consagrar a Dios todo lo que somos y tenemos y no vivir girando en torno a los intereses materialistas, egoístas, acerca del uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el último requisito es ser útil como la sal cuando está en un buen estado, que es lo que nos indican los versículos 34 y 35 en su primera parte. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. ¿Para qué sirve la sal? Para dos grandes cosas, para dar sabor y para librar de la corrupción. En los tiempos en los cuales no había heladera, la gente recurría a la sal para conservar en buen estado la carne y otros alimentos. Y todos sabemos cómo le cuesta a muchas personas a las cuales se les impone el no utilizar la sal, el poder comer sin ella. De hecho, realmente los que somos hipertensos, más de una vez tenemos que ser muy disciplinados para comer con muy poca sal o sin ninguna sal para cuidar nuestra salud. Pero lo cierto es que la sal le da sabor a lo que comemos, ¿no? Y esto quiere decir que como cristianos estamos para darle el verdadero sabor a este mundo, que no es el de los placeres mundanos, sino es de la alegría, el gozo y la satisfacción, la vida abundante de hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, librar de la corrupción, el servir como un freno en relación con la obra destructora del diablo. Y realmente cada vez vemos más en nuestro alrededor cómo el diablo está llevando a tantas personas a promover lo que va contra la naturaleza humana, contra la familia, contra los valores cristianos, contra la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a poner un freno a la corrupción. Y finalmente, queridos hermanos, después de hablar de todos estos requisitos, el Señor hace una advertencia final. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que está diciendo acá el Señor es, yo espero que ustedes hayan entendido todo lo que les he dicho, que lo hayan asimilado, que realmente se den cuenta de la trascendencia de esto y lo puedan aplicar a su vida. Y hoy, después de tantos años, de tantos siglos, nos vuelve a decir lo mismo a nosotros. Queridos hermanos, que podamos tener oídos bien abiertos para oír con claridad lo que Dios nos dice a través de su palabra y que podamos con base en eso, el proceder, el actuar para vivir siempre de acuerdo con lo que el Señor nos muestra. Vamos a orar pidiendo que realmente podamos ser nosotros esa clase de discípulos que estamos atentos a lo que Dios nos dice para poder evaluar el costo del discipulado y una vez que lo evaluamos decir vale la pena el poder ser discípulos de Cristo porque es mucho más lo que vamos a ganar que lo que vamos a perder. Oremos. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por el mensaje que transmiten estos versículos. Haz que realmente podamos incorporarlo a nuestra mente y corazón, que podamos asimilarlo totalmente y nos dejemos guiar por todos estos principios espirituales. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.